un aporte de irrigación importante. El aumento, que de alguna manera, como ustedes también lo cubren, es una estructura que aporta vascularización y protección a las vísceras. Tienen mayor espacio, entonces no es lo mismo que la zona donde está el esófago, que es una zona un poco más rígida y con muchas estructuras vecinas adyacentes con nada más que una adventicia que la une. Entonces esos son factores a tener en cuenta. De ahí las distintas propuestas que se han ido haciendo, incluso con el correr del tiempo, en las experiencias de distintas propuestas de sutura. Profe, ¿se podría implementar algún tipo de fijación del cuello para el postoperatorio de este tipo de cirugías? Sí, una fijación es un poco relativa. Podría servir algún tipo de vendaje que no debe ser tampoco muy compresivo. Esto pasa lo mismo que cuando uno hace un vendaje en tórax, ¿no? Que a veces uno trata de inmovilizar un poco, no es mucho lo que puede lograr, porque para inmovilizar más tendrías que ceñir más con más fuerza y eso también provoca más dolor, más molestia, más dificultad de la irrigación. Un vendaje puede ser bueno más que nada como una forma de sujetar un poco el cuello, la zona de la cirugía en sí, y evitar colectas de líquido, que también se pueden dar. Entonces evitamos que en esos espacios que pueden haber en el trabajo que ustedes hacen de divulsión, al separar todos los músculos, correr la tráquea, separar la adventicia y aislar de alguna manera el esófago, cuando ustedes suturan y dejan todo ahí, puede haber un poco más de espacios que generan colectas de líquido eventualmente, con riesgo también de infección. Pensemos que la luz del esófago no está estéril, lo mismo que nos pasa con la luz intestinal. O sea que ese es un tema que hay que considerar. Los temas de la sutura se entendieron bien, tema material de sutura. Profe, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. En el caso de la gastrectomía, es algo que yo me imaginé. Si tenemos muchísimo tejido necrótico que hay que sacar y cuando vos querés realizar la sutura queda muy tenso, ¿hay algún material especial que pueda reemplazar ese tejido en el estómago? O sea, ¿qué tipo de material podría utilizar o ahí estaríamos complicados? No, eso es lo que yo... Está complicado, eso como cualquier estructura, ¿no? A ver, uno puede llegar a sacar en algunas estructuras una porción hasta cierto límite, hasta un porcentaje, sin afectar demasiado la funcionalidad del órgano. Claro. A veces se pueden hacer parches con propias estructuras de la cavidad abdominal. Claro, yo decía si se podría. En caso de esófago, vamos a suponer, en caso que tengas que hacer una esofagectomía, una extirpación por un tumor que es bastante complejo, una de las alternativas a veces es llevar algún segmento superior a través del tórax y desde la cavidad abdominal y llegar a hacer algún tipo de cirugía, pero son temas muy, muy complejos. En el tema de esófago incluso, prácticamente si uno tiene que resecar, es mínima la proporción de tejido que puede resecar, porque cuando vos sacaste tejido, esto que decíamos recién, vos suturás, cualquier pequeño movimiento de tracción nomás de la cabeza hacia arriba produce desgarro. Claro, claro, por eso yo decía que, digo, si hay muchísimo tejido que se perdió, digo, iba a ser muy difícil la atención con la sutura y cómo podías reemplazar ese tipo de tejido. Era muy difícil. No, se hacen algunos, se prueban implantes, ¿viste? Hay materiales especiales, se pueden trabajar sobre algún tipo de estructuras sintéticas biodegradables que actúan como una especie de base para como una malla. La producción celular y actúa como una malla. Pero una cosa es que vos hagas una malla para protección de lo poco que tenés y otra cosa es que tengas que reemplazar un segmento. No, que sea un reemplazo total. Claro, eso es muy difícil. Bueno, sí. Gracias. Como suturas de esófago, ¿cuál recomendarías, Roberto?
A ver, si en una de las preguntas incluso que habíamos hecho, habíamos puesto el ejemplo de un cachorro, que es probable, ¿no?, que uno tenga que hacer una esofagotomía, y si uno piensa en el diámetro de un esófago, que puede ser un poco más que un lápiz, una lapicera, todas estas propuestas de doble plano de sutura prácticamente son imposibles de realizar por el diámetro, por el espesor de la pared del esófago. Entonces, obviamente que la única alternativa que nos quedan, y las más sencillas y más simples, son las suturas simples. Después, aparte de eso, está la elección del material. Obviamente, en este caso que hablamos de un animal joven, un cachorro, de una raza que puede ser pequeña también, necesitamos trabajar materiales finos, materiales de sutura finos. En lo posible trabajamos con polidoxanona. Si vamos a usar un único plano de sutura, no vamos a estar usando nylon. ¿Está bien? Una cosa es suturar a lo mejor una fascia, una estructura muscular, que tener que suturar el esófago. Entonces es preferible un material de sutura que sea bastante maleable, que no se desate el nudo y que no genere tanta reacción tisular, porque uno de los mayores problemas en las suturas de esófago son las adherencias, que eso también dificulta después los procesos de deglución. O bien las dehiscencias, es decir, los desgarros y los desprendimientos de la sutura con la formación de fístulas. O sea, esos son los dos problemas que tenemos normalmente en esófago a nivel cervical. Y, digamos, estas son las formas de prevenirlo, es decir, trabajando con cuidado. El tema del trauma también. Si yo voy a estar usando una pinza de mano izquierda y con diente de ratón y voy a estar apretando y agarrando y traccionando el tejido, obviamente ese tejido, por más que yo haya hecho un punto, es muy probable que a los pocos días eso se desgarre. Entonces, por eso les decía la importancia también del manejo cuidadoso de los tejidos, ¿no? Profe, me parece que ese que usted dice, el cachorro, era de la enterectomía, y preguntaba particularmente qué tipo de anastomosis se hace. ¿Hay diferencia entre un cachorro y un adulto? En general, en toda cirugía que hagamos del tracto gastrointestinal, un elemento a tener en cuenta tiene que ver esto del diámetro de la luz de esa víscera hueca. No hablo de estómago, hablemos fundamentalmente de intestino, y fundamentalmente intestino delgado, que es donde se producen las obstrucciones, que comparativamente lo podemos asimilar a esta cuestión del esófago. Y es así. Es decir, si vos tenés que optar en una sutura intestinal, vamos a lo mismo, en cachorro, en un intestino delgado, antes que optar por una sutura, primero en doble plano, no tengo mucho material. Y cuando yo hago las suturas en doble plano, o utilizo suturas invaginantes, lo que estoy haciendo es cerrar la luz del órgano. Entonces se estrecha mucho más. Por eso también en el intestino está la propuesta de el punto transversal. ¿Para qué? Para, si bien uno produce un acodamiento del asa intestinal, mantiene de alguna manera el diámetro. Entonces, el paso del contenido alimenticio va a ser normal, ¿no? No se produce mucho estrechamiento de la luz, pensando que también algo podés tener en el proceso de cicatrización inicial, si bien después con el transcurrir de los tiempos eso se puede ir normalizando. Pero es el mismo caso. Siempre que trabajemos con una cirugía en un gato, cuando ustedes hacen un intestino de un gato, si se fijan en la cirugía, por ejemplo, de intestino, en el caso de cuerpo extraño lineal, que incluso a veces para poder sacar ese cuerpo extraño lineal requiere incisiones a diferentes alturas, en diferentes sectores, como para poder ir sacando los trozos del hilo, o de la lana, o lo que esté contenido. Y entonces requiere pequeñas incisiones. No vamos a hacer una sutura complicada. Tiene que ser muy sencilla y rápida, porque el procedimiento aparte se repite varias veces, y el tiempo quirúrgico es fundamental, y va acompañado del tiempo de anestesia. Entonces, son elementos que tenemos que tener en cuenta que juegan también en eso.
Bien, y si tuvieras que resecar un segmento y después unir esos dos, ¿se puede usar la opción de término terminal o depende de cómo hayan quedado cada uno de los cabos? No, en general, salvo que uno tenga mucha diferencia en diámetro de un segmento con otro, en general es preferible hacer las uniones término-terminales. Siempre es preferible. Bien, gracias. Y siempre es importante colocar, cuando hagan las estructuras término-terminales, los dos puntos directrices. Acuérdense, uno coloca un primer punto sobre el borde mesenterial y otro sobre el borde antimesenterial para equiparar los dos lados, porque si no, pueden iniciar la sutura y van a tomar más cantidad de tejido de un lado que del otro y van a producir ustedes un achicamiento de uno de los cabos, ¿no? Que va a estar arrastrada por la sutura. Entonces, el hacer los dos puntos en los extremos, más allá de que después con cada uno de los hilos de esos puntos continúen sobre un lado y sobre el otro haciendo una sutura, lo importante es que esos sean puntos de sujeción que hagan que de los dos lados los bordes de la herida y de la pared intestinal coinciden. Profe, ¿Sí? ¿Se realiza la mentalización frecuentemente o no es una técnica muy usada? Se me cortó el audio, ¿puedes repetirme la pregunta? Sí, la mentalización, cuando hacemos una sutura en el intestino, una anastomosis, ¿se usa con frecuencia o no? No, la mentalización la podés hacer en algunos casos donde vos tengas dudas en cuanto al aporte posterior que puedas tener de la irrigación o desde el punto de vista de la reconstrucción de la vascularización en esa zona. Entonces, lo que decíamos recién, el aumento aporta con vasos sanguíneos, produce ese plastrón que se llama, esa unión, y ahí regenera vasos sanguíneos y redistribuye de manera de mejorar la irrigación y favorecer el proceso de cicatrización de la pared intestinal. Pero si la cirugía es una cirugía limpia, porque muchas veces uno saca un cuerpo extraño, no necesariamente hay lesiones de la pared intestinal, y acuérdense, siempre tratamos que si uno tiene duda de que la pared intestinal está traumatizada, porque la ve por el cuerpo extraño, siempre la incisión la hacemos sobre el tejido que está sano, que generalmente es el tejido que está siguiendo la dirección, digamos, del bolo alimenticio a caudal de la obstrucción. Eso permite asegurar un tejido que esté sano, que no esté inflamado, que no esté necrosado o que no tenga sectores necrosados. Entonces, la sutura se garantiza de esa forma en ese lugar. Y no es necesario, si la cirugía es limpia, si no ha tenido mayor inconveniente, hacer esa mentalización. Ahí en el chat pregunta Roberto, ¿qué tipo de sonda se utiliza en la esofagotomía? Claro. ¿Qué otro objeto se puede utilizar si no tengo una sonda? En realidad, las sondas son las sondas nasogástricas, son las más indicadas para ese tipo de trabajo. Obviamente uno puede tener algún otro tipo de sonda, que son las de tipo sondas que le llamamos de goma, en realidad son tipo látex. Puede ser también otro tipo de sondas que se utilizan para otras cirugías intestinales, muchas veces en humanos, que son sondas del mismo material del suero, es decir, de ABC. E incluso muchas veces también usamos la sonda como sonda en los propios tubos o las tubuladuras de perfus, ¿no? Depende para qué sea la sonda, si es simplemente para drenaje temporal, si es para permitir hasta que una sutura termine. Normalmente cualquier drenaje no puede estar más tampoco de 48 horas. Entonces, bueno, depende de lo que quieran hacer. Si obviamente vamos a hacer una faringostomía, que generalmente el objetivo es la alimentación, la sonda sí va a estar muchos días. Entonces tiene que ser una sonda adecuada y es una cirugía que la puede programar. Y más allá de la faringostomía, si la indicación es una cirugía oral por una fractura mandibular o, bueno, pongamos un tumor de la cavidad
bucal o un tumor en el paladar, lo que fuere, y necesitamos después tener en cuenta la alimentación para evitar después en el postquirúrgico que produzcamos algún tipo de lesión o de irritación en la zona de la cirugía. Entonces, bueno, puede ser factible la colocación de sondas para alimentación a través de la faringostomía, pero voy al hecho de que uno puede programar y entonces prevé la disponibilidad del material más indicado en la medida más indicada de acuerdo al tamaño del animal, y eso ahí también les hemos dado unas tablitas como para que ustedes tengan en cuenta, porque es decir, la sonda no puede ser ni muy chica ni demasiado ajustada, digamos, a la luz del órgano hueco que estén considerando, sea esófago o sea intestino. Profe, no me quedó claro en Sí. la esofagotomía. ¿Es recomendable usar suturas de un solo plano? Sí. Yo personalmente lo uso de hace tiempo, por eso digo, uno ha ido cambiando. En general, en las cirugías intestinales, uno va a ver mucho la utilización de los dobles planos de sutura. Cuando se trabaja principalmente en intestino delgado, resulta muy bien la cicatrización posterior cuando uno utiliza un solo plano de sutura. Por supuesto que ten la precaución, tiene que estar bien hecho, en la proximidad adecuada. Vuelvo a insistir en el tema del material de sutura. Si van a poner un nylon, tiene que ser muy finito y tiene que ser muy buen trabajo, porque si no también corremos el riesgo que el nylon corte el tejido, o eventualmente que se desaten los nudos. Los materiales absorbibles que disponemos hoy también son muy buenos, muy maleables y seguros con los nudos. La polidexanona es un muy buen material de sutura, con la garantía de que tiene su tiempo de absorción suficiente como para garantizar la cicatrización. Y con un punto tan sencillo como un punto simple, que puede ser perforante, no perforante, el famoso punto en crash, que está indicado especialmente para el intestino delgado, van a tener muy buenos resultados. Y sea para una enterotomía o sea para una unión, por ejemplo, término-terminal después de una enterectomía de intestino delgado. Cuando trabajan en colon, en intestino grueso, ahí sí uno puede utilizar dobles planos de sutura. Por las características de la pared, porque tiene menos muscular, y a veces la posibilidad de hacer un doble plano de sutura también me garantiza la hermeticidad. Pero también volvemos al mismo tema, ¿no? En la elección del material. En esto tengamos en cuenta siempre lo mismo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No es que doy la receta ni de uno ni de otro. Preferentemente unas sobre otras y dependiendo de la estructura visceral que estemos considerando. Buenas tardes, profe. Hola, ¿cómo te va? ¿Cuántas horas de ayuno recomienda para hacer una gastrotomía o para trabajar en lo que es el aparato digestivo? ¿El ayuno previo? Exacto, previo. Y todo depende para qué venga, porque a veces tenés un paciente que viene con una obstrucción que no tiene mayores complicaciones. Por supuesto, uno trata de hacer un ayuno. Si es un cachorro, no podés hacer un ayuno muy prolongado, es decir, no más de 12 a 24 horas. Por supuesto, están los ayunos que pueden ser más de líquidos, sí, podés hacer anteriormente el de sólidos. El de líquidos, por supuesto que no. Uno hasta unas horas antes puede estar administrando líquidos. Si es un paciente que lo podés controlar, también lo lógico sería que vos puedas hacer una internación previa, canalizar y mantener la hidratación como corresponde unas horas antes de la cirugía o un día antes de la cirugía. Esa sería también otra cuestión a tener en cuenta, ¿no? Esto tiene mucho que ver con estas lógicas de cómo trabajamos. Muchas veces trabajamos y el paciente viene de la casa y viene casi para ir a parar a la mesa de cirugía. Y esta no es la forma más adecuada, porque obviamente no sabemos en qué condiciones vienen o no sabemos qué garantía tenemos si el propietario ha hecho caso a lo que ustedes han indicado. Entonces,
Creo que estas cuestiones también hay que considerarlas. Por supuesto que el ayuno tenés que hacer 24 horas de ayunos, de sólidos, de líquidos, y uno puede estar administrando tranquilamente soluciones parenterales para mantener un buen estado de hidratación hasta el momento de la cirugía. No sé si apunta a lo que vos estás pretendiendo o si hay a lo mejor algún otro caso particular que Claro, no, en realidad mi duda era porque cada vez que nos los han nombrado al ayuno prequirúrgico, nos han dicho diferentes horarios, que bueno, capaz que es bastante subjetivo de cada profesional, ¿no? Pero he escuchado que con 8 horas ya basta, otros te dicen 24, después 24 es mucho, por eso preguntaba cuántas horas usted recomendaba. Primero tenemos que ver qué tipo de ayuno estamos hablando, si es sólido o líquido. Yo de sólido estoy hablando, perdón. Claro. Por eso te decía que una cosa es sólido, otro es líquido. El sólido, vos podés tener un ayuno. Si un animal viene en buen estado, no tenés problema de darle 24 horas de ayuno. Si un animal a veces está con obstrucción desde hace varios días, y el animal dice, sí, hace 2 o 3 días que no come, ¿qué ayuno le vas a hacer si ya el ayuno lo trae? Entonces, en todo caso, habrá que analizar qué grado de deshidratación tiene para yo previamente preparar al paciente que tenga un nivel de hidratación óptimo antes de la cirugía. Entonces el tema va a ser que yo tengo que hidratarlo porque viene muy deshidratado. Lo que menos importa por ahí es si comió o no comió el alimento 24 o 48 horas antes, porque tampoco es una causa extrema. Distinta a la situación de los cachorros, ¿no? Que por supuesto son más demandantes desde el punto de vista energético. Volvemos a lo mismo, pero uno también puede aportar energía a través de las vías parenterales. Entonces, creo que hay que analizar cada caso en particular, y de las condiciones que uno tenga para trabajar. Buenísimo, muchas gracias. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda, chicas? En cuanto a la enteropexia, ¿te hacen algún caso particular que digas acá lo tengo que hacer o es de elección? La enteropexia generalmente se indica para el caso, estamos hablando de prolapso, o la enteropexia indicada para el prolapso, ¿no es cierto? Cuando vos haces una resolución de un prolapso que puede ser pequeño, muchas veces en un cachorro, o también puede ser un animal más grande, pero sabemos que la mayor frecuencia es en cachorros, y sobre todo en animales con diarreas, o parasitosis, o por algún tipo de viral o bacteriana. En general uno trata de resolverlo con un proceso más local, ¿no es cierto? El desinflamar, el tratar de reintroducirlo, la colocación de medicación que de alguna manera provoque la anestesia y la desinflamación local, o bien a través también de administración de antiinflamatorios y corticoides para disminuir un poco el edema local o frío localmente, etcétera, etcétera. Todo lo que uno puede hacer para disminuir un poco el proceso inflamatorio y favorecer que se reintroduzca esa víscera. Bueno, a lo mejor va todo bien, y a lo mejor no, y al otro día vuelve el dueño con el perrito o la perrita con otro prolapso, que puede ser igual o incluso más grande. Ya cuando se repite, obviamente uno tiene que apuntar a fijarlo, porque obviamente que por más que lo resuelvas otra vez, a las horas o al otro día va a volver. Lo mismo sucede cuando el prolapso es relativamente grande, pero ya ahí uno tiene que tomar una decisión de decir, el tamaño que tiene, qué sé yo, vamos a suponer un cachorrito de ovejero alemán y tengo un prolapso de, no sé, 4 o 5 centímetros, 5 centímetros hacia exteriorizado. A veces lo puedes reintroducir y se soluciona, pero también uno puede intentar hacer una pequeña colopexia para fijarlo a la pared abdominal, y bueno, con esto yo sé que no vuelve. Antes que optar por hacer la resección del recto, ¿no? Pensando en hacer una amputación rectal, ¿está bien?
Si el prolapso, por supuesto, es mucho más grande, ya tenés situación de necrosis tisular o laceración tisular, que muchas veces se da por el tiempo que hace que el animal transcurre en esa situación, con lesiones por apoyo en el piso o andar por cualquier lado. Obviamente vas a optar por la resección de ese segmento del colon o del prolapso. Bien, muchas gracias. Perdóname, cuando hablábamos de las intususcepciones, uno de alguna manera también hace una pexia intestinal, pero es una pexia entre segmentos. Y entonces uno hace lo que se llama la aplicatura, plegamiento, donde toma las asas intestinales, le va colocando puntos, uniéndolas entre ellas, y después de tomar unas dos asas, coloca el asa o deja pasar el asa en la cual vos tenés en el medio donde tenías anteriormente la intususcepción, que lograste revertirla, y entonces volvés a tomarla entre segmentos que están sanos. Eso hace que con esa unión con puntos temporalmente, porque esos puntos tampoco es que vayan a durar muchísimo tiempo, de a poquito se van soltando, pero quedan ciertas adherencias que hace de tutor para evitar que el intestino vuelva a reintroducirse dentro del otro segmento y volver a formarse la intususcepción. En esos casos sí se indica. ¿Y eso se hace en todas las intususcepciones o depende del caso? Mira, en el caso que vos veas que la intususcepción es relativamente, ponele, más de 1 centímetro de introducción, vos lo lográs quitar y no hay gran proceso inflamatorio, uno podría hacer unos puntos de fijación con unas asas intestinales próximas y te aseguras que por lo menos no va a volver a reaparecer. Es distinto si vos ya optás por la resección, en ese caso ya no, y obviamente el asa intestinal queda liberada como si hubieras hecho una resección intestinal por otra causa, ¿no? Eso no. Bien, perfecto. Yo tengo una duda, profe, respecto a la enterotomía. La gastrotomía. Había leído que era preferible, o por lo menos en quirúrgica nos habían contado que por ahí era preferible realizar la incisión en la cara diafragmática del órgano, para que esos movimientos evitaran las futuras adherencias. ¿Eso sigue siendo así o...? Porque después en internet lo que decía era que se prefería la cara con menor vascularización. Bueno, que en realidad, a ver, lo de la vascularización tampoco es tan así. En realidad es una lógica anatómica. Cuando uno ingresa a la cavidad abdominal, ¿qué es lo que primero encuentran? Cuando ustedes se paran así y entran, ¿qué es lo que ven? Peritoneo. Bueno, abro peritoneo, parietal, ingreso, ¿qué veo? Intestinos. No. ¿Qué hay antes? Hay otra estructura ahí antes que está dando vueltas por ahí. Ustedes la tienen que desplazar normalmente cuando hacemos la laparotomía. El aumento, exactamente, el aumento. El aumento tiene sus inserciones en la curvatura mayor del estómago. La curvatura mayor del estómago es la que va a estar dando para la cara más ventral y caudal. Entonces, si ustedes ingresan y vos tenés que acceder a la cara visceral, digamos así, del estómago, vas a tener que levantar el aumento para adelante, traer todas las vísceras, todo el intestino delgado para atrás para poder trabajar. Va a ser imposible para trabajar. Cuando vos ingresás sin tocar nada, me voy por arriba del aumento y me meto entre el estómago y el diafragma, yo agarro, tracciono desde el aumento mismo y desde la curvatura mayor hacia caudal y me queda tranquilamente puesta la cara diafragmática del estómago. Claro, es básicamente una cuestión práctica y sencilla y medio traumática para trabajar. Después, obviamente, como esa cara no tiene asas intestinales entre medio, no hay otras estructuras, salvo la propia pared del diafragma, evitas, en todo caso, adherencias con otras vísceras, que sí tendrías si lo hicieras del otro lado.
¿Se entiende? Sí, perfecto, perfecto. Y bueno, tengo otras dudas, no sé si alguien tiene más dudas respecto a esto. No, dale, de última. Estamos picoteando, no estamos yendo para un lado y para el otro, para craneal y para caudal. Bueno, había leído también que una de las suturas de elección era la sutura de Cerny-Lembert, en este caso. Sí. ¿Qué opinión tienes sobre eso? Bueno, en esto de las suturas, por supuesto, tiene que ver las preferencias de cada uno. En estómago hoy una buena sutura, incluso hasta en un plano podría funcionar, pero podés hacer 2 planos sin hacer una Cerny-Lembert, que es una sutura que es más trabajosa, porque al tener muchos puntos así interrumpidos en una incisión de estómago, que puede ser a veces relativamente más grande que la que vos haces en un intestino, por ahí siempre es fácil hacer a lo mejor alguna otra sutura inicial continua y con otros materiales, pero bueno, no sé, Pato, ahí un poco por qué se puede deber la confusión, pero no es una de las más indicadas. Una Cerny-Lembert uno la utilizaría más en una vejiga. En realidad es una sutura más indicada. Por estos dos seres que se unen. Imagínense que Lembert ya había hecho la sutura de Lembert para que se junte con Cerny. Nada más que para que fuera para vejiga. Ah, está perfecto. Doble plano, sutura discontinua. Primer plano, ¿se acuerdan? Punto simple no perforante. Segundo nivel, Lembert, discontinuo. O sea, él resigna esto de la continua para inventar la sutura. Sí. Aportando lo que planteaba Roberto, estómago, sobre todo el perro, tiene las paredes muy musculosas, muy gruesas. Entonces, básicamente, la de elección, si yo tuviera que elegir hoy por toda la bibliografía, por la experiencia y por lo que se sabe, es la cone perforante y encima una Lembert. Muchos han respondido alternativamente los patrones Cone o Cushing. Si ustedes hacen una Cone abajo, la Cushing arriba tiene el mismo dibujo, entonces no hagan una Cushing. Si van a hacer una Cone, le hacen una Lembert arriba. Si quieren hacer una Cone abajo, una Cushing no, porque tiene el mismo dibujo. ¿Se acuerdan que ustedes se la aprendieron así en técnica? ¿Eh? La guarda griega, batida, perforante, no perforante. Claro. Bueno, listo. ¿Cómo cambio yo después la aguja para ir poniéndola? Pero si ustedes tienen que elegir hoy por hoy, elijan el doble plano con el Lembert. Bárbaro. Profe, y con respecto al Lembert... Y la cara diafragmática, defiendan la muerte. Nada más que por esto de la anatomía quirúrgica. ¿Cuál es la idea de ponerles el teórico, de ponerles artículos, de ponerles link en internet? Para que ustedes vayan haciéndose esta discusión que se están haciendo, como te dijeron recién. Que la sutura siga. Después por ahí veo, algunos han cortado y pegado, en la parte ventral, se incide en la parte ventral del estómago. ¿Y cuál es la ventral del estómago? La cara parietal, la visceral, es cerca del cardia, se va cerca del duodeno, ¿tá? También, puntos sueltos. A esta altura no hablemos más de puntos sueltos. Serán puntos simples. Para eso están haciendo todo este trabajo de la manualidad online que tanto nos cuesta desde los grupos de Facebook. ¿Se entiende? Para dejar cosas claras. Sí, profe. Yo tengo una duda con respecto a la gastrectomía también. Ahí que vi que habían subido, bueno, como una revista que parece de España, creo que son, que nombraba una técnica cuando teníamos una necrosis gástrica, una técnica de invaginación gástrica, y así evitábamos, digamos, la apertura del estómago. No sé si esa técnica tiene, digamos, si es utilizada por los médicos bueno, de acá de Argentina y qué resultados hay, digamos. Excelente. En la misma técnica, lo que vos te estás refiriendo es a la cirugía de Brown. Brown es un laboratorio español que vende sus productos, material de sutura, implante, las sondas gástricas, la nasogástrica, todo lo de tórax, y a esto lo acompaña con una formación
pedagógica, digamos, pero muy, muy consciente. ¿Ah? Fíjense que tienen las referencias bibliográficas y demás. Eso que hace la invaginación es en los casos de dilatación, torsión gástrica, cuando, ¿se acuerdan? Sobre curvatura mayor, la rama corta, tracciona, se corta y se necrosa ese pedacito superior de la curvatura mayor. Una técnica, en vez de hacer todas esas que él plantea ahí, la Pilrow 1, 2, 3, 4, que esas sí no se utilizan, a no ser la parte experimental, porque está muy abocado a eso, es invaginar ese tejido necrótico y suturarlo por arriba. Piensen que es una de las cosas que van a hacer cuando hacen el manejo de dilatación torsión. Entonces, agiliza la cosa y se usa. La misma técnica que tiene en Brown, la van a ver, porque es el mismo autor, que está en las últimas ediciones. Y úsenla. Perfecto, profe. Y bueno, una duda que capaz, por ejemplo, en una úlcera profunda no podría ser elección, sino como cuando ya tenemos necrosis propiamente dicha, ahí, si no... Hoy por hoy las úlceras gástricas se manejan con endoscopía y se cauterizan por endoscopía. Tenemos poco acceso desde la cirugía. Bien, ¿sí? Perfecto. Si la úlcera ya es perforada, ahí ya estás en problema. Y ahí sí tenés que recurrir a las Pilrow. Gracias. ¿Cuál es el problema? A veces en los Rottweiler se ven los carcinomas gástricos. Es como que el órgano base de los Rottweiler, el digestivo, se van ahí. Y afortunadamente no tienen tanto compromiso de la serosa. Entonces es como que vos podés, por una gastrotomía, hacer esa resección del carcinoma. Si lo agarrás a tiempo, obviamente que después cuando hay invasiones, no se puede. ¿Sí, Euge? Buenísimo, profe, muchas gracias. Profe, cuando hablaban hace un rato de las suturas, la de Lembert, que se puede hacer discontinua o continua, ¿hay alguna indicación para hacerla continua o discontinua en una gastrotomía? En una gastrotomía siempre usas continua, Noelia. La única vez que se usa discontinua es cuando está en la Cerny-Lembert, cuando van asociados los dos planos. ¿Por qué? Porque protege. Y porque está cerrando algo que tiene líquido como una vez. Hay dos cosas que uno consigue con una sutura continua. Siempre tiene que ver la mayor unión de los tejidos, por supuesto estamos imaginando en general, ¿no? Pero si no fuera imaginante, también, digamos. Pero el tema es que vos estás produciendo mayor acercamiento o compresión entre las estructuras y de alguna manera tenés un efecto, podríamos decir, hemostático también, porque hay compresión vascular. Que por eso hay que tener cuidado cuando uno hace la sutura en la fuerza que uno hace en la tracción con esas suturas. Porque o bien logras el desgarro o la compresión vascular es tan grande, si tomaste o encerraste un vaso importante, que entonces vas a tener problemas de vascularización de la cicatrización, o sea, en la zona de cicatrización. Se puede complicar. Entonces, el tema de la vascularización es una de las cosas que insistimos, sea estómago, intestino, donde sea. Cualquier sutura de víscera, fíjense el tema de la vascularización. Termina de resolver un problema antes de la sutura, verificar la viabilidad de los bordes de la herida, si hay desgarro, no hay desgarro, si hay decoloración o no, colores negruzcos, rojo oscuros. ¿Hay duda? Reseco si puedo, reseco y vuelvo a suturar, o ante la duda, en el caso del estómago, ¿qué haces? Invaginás y volvés a suturar para asegurarte que después quede ese cierre perfectamente hermético. Entonces, pero el tema de la vascularización, fíjense siempre, si hacen las resecciones intestinales, asegúrense que los bordes estén sangrantes antes de unir, pues si no va a fracasar. ¿Lo tenés a mano, Pato, en la imagen de la incisional? Están preguntando. ¿Vos estás compartiendo? ¿podría explicar un poco la técnica de gastropexia? Estaba más adelantado, yo te estaba mirando. Roberto. No, leí el mensajito y digo, por eso no lo tengo más, pero si lo tenés ahí. Haciendo preguntas a Roberto, yo les voy preguntando. Bueno, otro tema que tengan.
Que no sea, o alguna de estas técnicas de estómago, que ya la vamos a ver con la pata. Yo tengo dudas más que nada con estómago, con la gastrostomía, que en el FOSUM lo explica muy brevemente y me quedaron la que es la gastrostomía temporal, pero no sé si también lo va a explicar la profe o... Buscamos, tranquilos, podemos Bueno. buscar. Por ahí está el mismo Power y se puede ver todo. Ya que estamos Bien. de vuelta con gastrotomía, yo quería preguntar, ¿cuál es la diferencia? Porque he leído dos técnicas, digamos. Cuando nosotros hacemos la incisión, una de las formas que había leído era con bisturí, hacer la incisión, pero no hacerla perforante, o sea, no llegar hasta mucosa, sino que antes de llegar a mucosa, ahí sí realizar la incisión con tijera y seguir alargándola. Y la otra forma era directamente hacer la incisopunción con bisturí perforante y después sí alargar con tijeras. ¿Cuál es la diferencia? No sé, Pat, como quieras. Está. La diferencia, básicamente, la incisión se hace puntos directrices. Marco nada más que la serosa con el bisturí. Sobre todo, ¿por qué es así esta técnica? Porque si un cuerpo extraño no sería tan importante. Pero en los casos de dilatación torsión, que tiene ese estómago lleno de contenido, de gas y de líquido, es importante ir haciendo como la primera descompresión. Se marca la serosa, después se hace la incisopunción con el bisturí, lo descarto. Y después sigo con tijera regulándolo. ¿Por qué es eso? Por el contenido del estómago. Si está en tensión, no van a hacer que se desgarren esos bordes, que es importante, por eso te explicaba Roberto de la cicatrización, punto 1. Punto 2, esa incisopunción hace que se descomprima despacio el estómago, no lo compromete al animal hemodinámicamente, y después con la tijerita de Metzenbach, voy cerrando, voy cortando y tengo la apertura que tengo que tener entre serosa y mucosa de los labios de la gastrotomía. ¿Sí? Bien. Es decir, así sería como en 3 tiempos. Claro, perfecto. Estoy en la búsqueda. Ahí respondiste a una pregunta que estaban haciendo. Los 3 tiempos. O los 3 tiempos. Cuando estás de ultratumba acá, es como que tenés que estar buscando las dos cosas y no ves el chat. Bueno, a ver, queridos míos. Vamos a ir a la pantalla completa. ¿Encontraste? ¿Ahí lo están viendo? Sí. Bien. Vamos a ir por orden porque estaba así puesto. La gastrostomía temporal que me preguntaban. Esta gastrostomía temporal, así como su nombre lo dice, se hace temporalmente. ¿En qué caso? En los casos de dilatación, torsión gástrica, cuando el animal está muy comprometido a nivel general. Entonces, descomprimo, como no lo voy a poder intervenir hoy porque hay que estabilizarlo, me va a llevar su tiempo, y el grado de rotación que tuvo ese estómago pasó los 90 grados, es importante como alternativa usar esto de la gastrotomía temporal, que fíjense, la pueden manejar hasta con un anestésico local. ¿De qué lado se hace? Del lado derecho del animal, uno aborda, hace una laparotomía por el flanco, paracostal sería, del lado derecho. Recuerdan que era la piel, subcutáneo, empiezan a divulsionar todos los músculos, los abdominal externo, interno y el transverso, hasta que llego al estómago. ¿Cuándo llego al estómago? ¿Se acuerdan de la ruminotomía en bovino? Que hacían una sutura de Gotze. Bueno, es más o menos parecido lo que realiza. Lleva la serosa del estómago a las fascias de los músculos, incluida la piel, y va haciendo un surge no perforante alrededor de todos los labios de la herida. Sutura, ¿y qué hago ahí? Me quedo fijo o agarrado el estómago a la pared. Entonces después hago la incisopunción y lo manejo como si fuera una gastrotomía. Marco la serosa, incisopunción y continúo con tijera. ¿Sí? ¿Entendió esa parte? Sí, profe, ahí quedó más claro. Bien, entonces, si ustedes hagan como la sinonimia de la gastrotomía temporal
con la ruminotomía que sabían de técnica. Y ahí la solucionan. Sí o sí, el abordaje es del lado derecho. O sea, la laparotomía la hago del lado derecho del animal. Esa es la única cosa distinta. Después veíamos lo de la gastropexia. Ustedes van a ver que, yo no sé, vos Roberto qué opinás, pero cada maestrito con su librito y cada uno quiere sacarla distinta a la gastropexia. Y van a encontrar 5 descripciones, 6, sí, un montón, que tratan de fijarlo en algún lugar. Pero básicamente es esto. ¿Qué quiero hacer yo? Que ese estómago no se quede quieto, no vuelva a hacer la torsión porque me está comprometiendo la vida del animal. Entonces, el fundamento de la que ustedes vayan a hacer es fijar ese estómago a la pared de la laparotomía que ustedes hicieron. Bueno, ahí les nombramos, les dimos referencia entre todas las que ustedes podrían hacer, y las que sí van a hacer, que van a ver, básicamente es la incisional y la con tubo. Vamos a la incisional, que era la duda de ustedes. Uno hace la apertura por línea media, ¿sí? Retroumbilical por la línea mediana. Aborda, y cuando uno levanta uno de los labios de la laparotomía, se encuentra con esta estructura. Peritoneo, y por debajo la fascia de los músculos. Pegadito ahí sería el oblicuo abdominal externo, fascias de transverso. Eso le pasa, tiene un tratamiento sobre la pared abdominal, que es lo que ustedes están viendo acá. ¿En qué consiste? En hacer en sentido paralelo al labio de la herida que ustedes tenían, una incisión longitudinal que comprometa la fascia hasta llegar al músculo. No tiene que atravesar la piel, sino que es como reanudar una herida. Este es el paso 1. Y el paso 2 se hace sobre el estómago. Ustedes vieron que se hacía a nivel de la zona del antro pilórico. ¿Y qué es lo que tengo que hacer acá? Hacer una incisión, como reavivar el borde, pero sin llegar a la luz del órgano. Entonces a ustedes, fíjense, le quedan 2 heridas longitudinales que lo que yo quiero es fijarlas. ¿Cómo se fija? Primero, este labio que está más cercano, con este, que lo fijo con punto simple, y después me quedan los 2 labios, por decirlo así, externos. ¿Qué hago? Los fijo con punto simple. ¿Entienden hasta ahí el fundamento? Sí, profe. Sí, profe, se entendió. Bien. Entonces, lo miramos con fotos ahora. Fíjense. Acá, sobre la pared abdominal, estamos haciendo la incisión con el bisturí en la fascia. La pared abdominal. Y sobre el estómago se hace la incisión al nivel estomacal. Ahí tienen las 2 heridas en vivo y en directo. Como que me quedan en estómago y en pared. Y empiezo a hacer esa fijación, primero con punto simple, de los labios más próximos, para después completar por fuera con otros labios. Acá tienen ya suturada la primera línea y ahí van a agarrar la segunda fase de la pexia. Y estos son momentos, distintos momentos, que fueron realizando la sutura terminada como está acá. Y acá se recomienda llevar aumento en los últimos puntos para que haga un mejor selle. Algunos lo recomiendan, otros no, que es eso lo que está haciendo acá en la maniobra de aumentalizar sobre la zona de la cicatriz. Esto acá deja muy buena fijación y no hay problemas en recidiva, porque el problema de la aspexia eran que recidía. Inicialmente, hace mucho tiempo, no se reavivaban los bordes, sino que directamente hacían la apexia, como explicó Roberto, que hacían, por ejemplo, en puntito, con puntitos nada más. Acá, como es tanto el músculo que tiene el estómago, y tanta la fuerza y tanta la distensión, sí o sí hay que reavivar 2 heridas, como por así decirlo. ¿Sí? Profe, ¿y esa con tubo cuánto tiempo se deja? Esta, la que tengo acá por tubo. El tubo, Sí. eso que tienen ahí, se maneja como si fuera un tubo de drenaje, pero que está bordado dentro del estómago. Los tiempos para manejar la gastropexia con tubo es de acuerdo al paciente, pero para que haga la verdadera fijación, ¿sí?, tiene que tener 7 días colocada. ¿Qué es lo bueno de la por tubo? Que me permite a mí no solamente controlar, por así decirlo, que no se vuelva a llenar el estómago de contenido, me permite medicar
y es una alternativa viable. Pero si ustedes tienen que leer a la larga, terminan haciendo la incisional. ¿Sí? Las dos están como alternativas, es como la cuestión rápida, la de por tubo está, son perros chicos y no han tenido mucha distensión. En distensiones grandes, recomendable la incisión. ¿Sí? Piensen que en algunos criaderos, sobre todo los de fila en Brasil, los venden a los perros y ustedes tienen que firmar un contrato de que a los 9 meses van a venir a hacerle la gastropexia por la alta incidencia que tienen. Perros grandes, musculosos, con muchas horas, que viven en quintas, en los parques y demás, que hacen mucho ejercicio. Entonces ya la hacen como preventivo profiláctica, que ustedes también lo van a ver ahí. ¿No? Y bueno, ya tienen todo el circuito armado y lo hacen por videolaparoscopía. O sea que es clip, y ya está, y pin, dos filas que se venden. ¿Vamos? Después Sí, tienen que gracias, saber de pexia, léanse la circuncostal, la porpliegue, la mucocu, todas las que ustedes quieran, pero tengan bien claro funcional y usar, saber hacer bien esas dos. Profe, yo tengo dudas sobre la piloroplastia en IU. En una parte del FOSUM y también en el teórico dice, una vez que uno hace la incisión, dice inspeccione la mucosa y elimínela si es necesario, una los bordes restantes con puntos continuos, bueno, antes de cerrar la incisión en I. No entiendo esa parte de unir los bordes restantes, ¿qué es lo que se une? Digamos, retiramos la mucosa y cómo sería. ¿Te acordás de cirugía reconstructiva, el teórico que dimos antes de digestivo? Que vos tenías una técnica que hacías la D y terminabas suturando en una Y. En la Y. Acá el mecanismo es al revés. Yo tengo que hacer una Y, esa Y tiene que seguir, las dos patitas de la Y tiene que seguir curvatura mayor, curvatura menor, o sea, es una Y abierta, ¿tá? Donde cuando yo abro, cuando voy a cerrar el extremo de la D, lo voy tirando, de la Y, lo voy tirando para hacer el vértice de la D corta. A eso se refiere. Que primero agarres el vértice de la Y a la B y que después vayas rellenando. Te queda, por decirte, una herida de curvatura mayor, una herida de curvatura menor, y esto se va rellenando con puntos discontinuos, igual que como vieron en el primer práctico de sutura. A eso se refiere. Ah, bien, gracias, profe. Ahí en el chat una chica preguntó también algo de la piloroplastia. Ah, que estoy bien. Claro, es que yo me fui un rato de acá. Elisa dice que nos enseñaron en técnica que se hace en 3 tiempos, claro, bueno, es lo que hablamos de la gastrotomía. ¿Y la piloroplastia se usa solo en caso de hipertrofia de mucosa? La piloroplastia se usa para la hipertrofia de la mucosa y para la estenosis. Pueden tener las dos causas. ¿Sí? Hay una hipertrofia que se da en los cachorros, que es como que tienen que actuar cuando son bebés, y hay otra que está muy ligada ahora al síndrome de braquiocefálico, ¿no? Que con esto de que le achicaron el perro, lo hicieron más braquio, se contrae toda la parte, digamos, blanda, pero lo duro sigue estando, entonces le sobra piel, por así, le sobra mucosa, le sobra todo. Una de las cosas que se ha visto que a nivel del píloro hay como una hipertrofia. En esos casos no lo afectan de cachorro, sino que aparece al año, los 2 años, recién ahí se opera. Las estenosis pueden ser por obstrucción, por fibrosis, como les dijo las adherencias de Roberto, o por fibrosis congénita. Eso tiene que tener el diagnóstico endoscópico previo. O de tránsito, con una radiografía. Diego, al final, ¿era eso lo que preguntabas? En el cachorro, eso que es como que es cachorro, hay que anestesiarlo y demás, es la primera técnica, ese que ustedes hacen con el estómago, que marcan la serosa, nada más, que protruye la mucosa, sin tocar la mucosa, esa es la que se hace en el cachorro. ¿Sí? Las otras más complejas, como vieron la BI, la de Heineken y demás, la del cierre transversal, son más para los adultos. Es como que el organismo no le va dando las opciones, no hay que ser tan invasivo de entrada. Es como
En esto es como la cirugía reconstructiva. Cicatrización por segunda, vamos suturando, después hacemos los colgajos y después injertaremos. ¿Vamos? ¿Alguna otra duda, chicas? Chicas y chicos, vamos, despiértense de la siesta, vamos. Yo no tengo ninguna más, así que les agradezco a los dos. Bueno, gracias. Sí, muchas gracias, profe. Y un poco, pero Profes, que podríamos dejar así para digestivo. ¿Qué post de carga operatorio recomendaríamos? Profe, disculpe, pero no se escuchó, o por lo menos yo no escuché. Un post operatorio. Le preguntamos al doctor Rovere. ¿Para qué? Perdóname, Pato. Un paciente con un cuerpo extraño intestinal, ¿qué le estaríamos indicando? Obviamente que no le vamos a dar de comer. Básico, ¿No? muy bien, Roberto. Vamos a partir de ahí. Porque no vaya a ser que venga alguna que qué lástima, pobre perro, hace 2 días que está sin comer, dale un huesito. No, no le damos. Eso hacen los propietarios. Muy bien, Roberto. Dárelo. Sí, no, hay que ojo, porque salvo que ustedes lo tengan al perro hasta que le den de alta, cuando estén seguros de que tienen los tiempos de recuperación necesarios. Por supuesto, tenemos las primeras 24 o 48 horas que es dieta líquida. Yo insisto en esto de que uno también puede buscar otras formas de aportes energéticos por vía parenteral, que no es solo poner fisiológica. Soluciones alimenticias, digamos, parenterales también se pueden dar, dependiendo también del estado en que haya venido el animal. Un animal que viene en buen estado. Podemos darle aminoácidos y todo eso también puede ser. Por supuesto. Por eso te digo, pensando en un paciente que a lo mejor ya venía en un mal estado nutricional por un proceso crónico o una obstrucción crónica, es inmediato tratar de restablecer las condiciones energéticas, además del equilibrio ácido base para ese animal. A diferencia de uno que de alguna manera venía sin mayores complicaciones, como una simple obstrucción, como digo, a veces se detecta a tiempo, porque depende también del nivel de obstrucción, los signos también son diferentes. Obviamente, el tema de la alimentación tienen que tener en cuenta fundamentalmente, vamos a suponer después de las 48 horas, qué características tiene ese alimento. La característica del alimento también dependerá si hicieron una cirugía de esófago, si hicieron una cirugía de estómago o si hicieron una cirugía de intestino, porque las condiciones en que llega el alimento en los distintos segmentos no es igual. Sin duda que para una cirugía de esófago, prácticamente si damos algún tipo de alimentación, es básicamente líquida. Algún tipo de licuado, algún tipo de caldos, ese tipo de cosas que sea líquido a temperatura corporal. Es la única forma, y por lo menos lo vamos a estar teniendo así hasta una semana. Después podemos ir trabajando con alimentos más pastosos de ahí en adelante. En el caso que tengas una cirugía de estómago, obviamente también es importante la no administración de medicamentos, porque pensemos en la sensibilidad que tiene también un estómago que está con una cirugía, entonces podemos también tener reflejo, podemos tener vómitos, ¿está? Lo mismo que en esófago, regurgitaciones, si ustedes administran alimentos antes de estos tiempos y con, digamos, condiciones de consistencia que puedan ser, digamos, de condición pastosa a sólida, o directamente le den un balanceado, tal cual se lo dan rutinariamente. Eso obviamente no puede pasar hasta después de que hayan tenido por lo menos unos 15 días que sepan que el animal ha comenzado a comer normalmente, que no tiene ningún otro signo, que el estado de hidratación, por supuesto, es óptimo. Pero por lo menos tienen las 48 horas posteriores a la cirugía, sin ningún tipo de administración de alimento, ni sólido ni líquido. Damos cito parenteral el líquido para asegurarnos,
Y después podemos empezar con algún tipo de dieta, más bien de tipo líquido, por vía oral. La pueden administrar con jeringa. Si en general lo puede hacer el propietario también, pero es importante marcar esos tiempos. Después pueden ir trabajando con algún tipo de consistencia mayor a partir de de haber pasado los 5 o 7 días, con alimentos a partir de pastas, algo más consistente. Pueden dar un alimento que puede estar licuado de alguna manera, combinado con restos o trozos de carne muy chico, cortado, o procesado, en realidad sería. Y esto lo pueden trabajar tranquilamente 5 días más, o una semana más, eso depende de lo que ustedes vean, y ir pasando progresivamente a una alimentación más sólida. Y eso tiene que recalcárselo al propietario, es fundamental. De todas maneras, a ver, una enterotomía, en realidad si uno lo analiza desde el punto de vista de lograr el cierre inicial de esa herida, a las 48 horas uno en realidad ya tiene una superficie cicatrizal, digamos así, inicial en la herida. O sea que ya tenemos cierta hermeticidad, con lo cual nos garantiza que no tenemos ni salida de contenidos intestinales hacia la cavidad abdominal, ¿tá? O pérdidas de esófago a través del intersticio. Una vez que han pasado una semana, ustedes tienen casi una garantía de cicatrización en general de todas las vísceras huecas. En términos de una semana uno puede garantizar que hay un buen cierre. Lo que obviamente tienen es una cicatriz que todavía está inmadura, una cicatriz que no puede estar expuesta a lo mejor a demasiadas tensiones o tracciones, por eso el tema de cuidar esto de las consistencias, pero ya tienen suficiente hermeticidad, buena cicatrización, lo que también va permitiendo ir recuperando todo el proceso fisiológico, lo que es la motricidad de ese segmento intestinal. Ya a los 15 días uno puede considerar que el intestino está completamente cicatrizado. Por supuesto va a tener a lo mejor adherencias sobre todo a nivel de las serosas, con la serosa de otras estructuras que estén contiguas, pero eso poco a poco se va liberando también con la propia actividad intestinal, ¿no es cierto?, y la movilidad intestinal dentro de la cavidad abdominal. Pues es un proceso paulatino. No sé si hay algo más ahí, Pato. En ese mismo sentido, dentro de la enterectomía, Joaquín pregunta, ¿en qué situaciones se indica una anastomosis de otro tipo que no sea término terminal? Como por ejemplo, una anastomosis laterolateral o lateroterminal. Término lateral. Sí, en realidad, si bien las técnicas están descritas, y en algún momento hasta nosotros mismos también describíamos todas las técnicas de anastomosis, muchas de las cuales son extraídas de las propias cirugías de medicina humana, ¿no? En realidad uno trata que la unión quede lo más fisiológico posible, y esto tiene que ver con el proceso de continuidad también de los movimientos peristálticos, la vascularización, etcétera, etcétera, la buena conducción del contenido alimenticio dentro de ese lugar de unión. Siempre uno trata de hacer una término terminal, siempre. No busquen cosas raras, la término terminal. Si la diferencia entre un segmento y otro es de un 50% más, del más grande con respecto al otro más chico, uno puede intentar o hacer en uno de los segmentos. ¿Se acuerdan que teníamos una término terminal oblicua? Entonces el segmento más chico uno lo secciona en ángulo, de manera que esa periferia, ese círculo que queda del segmento intestinal más delgado es similar al del segmento que sigue más grueso. Generalmente esto es cuando uno realiza a lo mejor una resección a la altura de la unión seco-cólica, y entonces obviamente, o la unión de la última porción del ilio significaría una diferencia de tamaño mucho más grande. La otra opción es también hacer una incisión en B sobre el borde antimesenterial del extremo del segmento mayor,
y al unirla, uno produce un estrechamiento del orificio de ese cabo, ¿tá? Del diámetro de ese cabo. Entonces lo aproxima al diámetro del segmento más delgado. En general, con estas opciones, uno podría resolver cualquiera de las cirugías que uno tiene en intestino, en cualquier enterectomía que tenga, teniendo en cuenta las diferencias que tenés entre el diámetro del ilion y el diámetro, por ejemplo, del colon. ¿Está? Donde en todo caso, cuando el colon tiene el doble, uno tendría que analizar un poco si hace un abordaje de tipo lateral. Pero en general, con las uniones término-terminales y término-terminales oblicuas, uno resuelve la mayoría de los casos. No hay que ir a una término lateral o una lateral que en definitiva quedó en la historia de los libros, porque realmente es una cirugía que es muy compleja, lleva mucho tiempo quirúrgico, mucha sutura, con altas probabilidades de que esas suturas no cierren, o que esas aproximaciones que hacemos de las estructuras no terminen de unirse, y lo más probable es que hayan dehiscencias, pérdida del contenido intestinal hacia la cavidad peritoneal, con todo lo que significa eso. Así que, en general, yo les diría que piensen en esas dos opciones y considérenlas siempre, porque van a ser las que les van a dar resultados. Joaquín dice que genial y que gracias. Bueno, gracias. Profe, y en la esplenectomía, me acuerdo de técnicas que nos dijeron de la ordeña del vaso en la esplenectomía total. Y leyendo en el Fossum decía como que se hace en la parcial. ¿Cómo es la pregunta, Pato? Como que el ordeño, sí, la Fossum la recomienda cuando la esplenectomía es parcial, no total. Te diría, Paula, que es importante ordeñar siempre que la causa no sea neoplásica, porque claro, puede volver un poquito de sangre a la nave. Si la vas a hacer parcial, porque se cortó la cola, porque es una cuestión inflamatoria, ordeñalo. Pero la mayor incidencia por la cual se hace la esplenectomía parcial es por neoplasia. Es por claro. En ese caso, estaría contraindicado ordeñar. ¿Va por ahí, Paula? Sí, la mayoría de los casos de enterectomía, bueno, hay muchas tumorales, pero también hay muchas que son traumáticas, y ahí es donde uno dice, bueno, vamos a restituir lo que se pueda de volumen sanguíneo, sumado que también, si uno piensa en tiempos atrás, cuando éramos más jóvenes, dentro de la disponibilidad que uno tenía de anestésicos, en general, partimos del caso de los barbitúricos, provocan de alguna manera una relajación de la musculatura lisa, y entonces el vaso se distiende y justamente se llena más de sangre. Entonces cuando uno hacía las esplenectomías, los vasos eran enormes, repletos de sangre. Entonces si no hacías el ordeño, te estabas llevando unos cuantos mililitros de sangre, digamos, de más, que a diferencia que si el vaso estuviera en condiciones normales, sin estar sometido a eso. Entonces, por eso te digo, eso también ha cambiado con los tiempos, ¿no? Y esto que dice la Pato es así, o sea, si tenemos un tumor, no vamos a movilizar tejido alrededor, no vamos a comprimir, no vamos a hacer ni ordeño ni nada de eso, todo lo contrario, esas zonas hay que conservarlas, hay que dar los márgenes de seguridad, que a veces son amplios, para garantizar que no arrastremos o no liberemos células, porque a veces el manosear provoca la liberación de células, que en ese lugar inmediatamente pasan a circulación. Profe, en caso de una patología donde vamos a hacer una esofaguectomía y queden los extremos muy distanciados entre sí, ¿hay alguna forma de hacer un injerto de algún lado para intentar alargarlo? ¿Un arbolito de Navidad? No, es uno de los problemas, o sea, si está muy distanciado, difícilmente vamos a poder resolverlo. A ver, hay grandes, vuelvo a insistir en esto, en medicina humana hay grandes cirugías donde uno puede llegar a llevar asas intestinales a través del tórax y tratar de restituir con parte del segmento intestinal.
A veces se toman estas estructuras o tejidos conservados, si es que uno puede utilizar alguna estructura sintética, tipo malla, que actúe como contenedor y favorezca ahí adentro un proceso de cicatrización o restitución de la pared. Pero es imposible prácticamente. Creo que en esos casos donde ya uno no tiene posibilidad, es decir, por supuesto que hay que intentarlo. El intentar significa trabajar el esófago desde la parte más distal del cuello, tratar de liberar lo que se pueda para arrastrarlo hacia dorsal y tratar de aproximarlo. Hay que hacer dobles planos de sutura, en el cual la sutura inicial es un punto para realmente cerrar la herida. Los segundos puntos son suturas que toman un poco más las musculares y también toman los tejidos conectivos para tratar de hacer tracción de cada lado para que en la zona de síntesis de la esofagotomía no se produzca tracción y desgarro. Entonces uno por fuera hace suturas para traccionar. También se pueden hacer implantes por encima, si uno logra alcanzar de alguna manera para hacer una sutura de aproximación en la anastomosis. Se pueden también colocar estructuras, como les digo, parte de intestino, hacer suturas alrededor para colocar una especie de parche alrededor, de manera de favorecer la cicatrización de la zona. Son intentos de salvataje, ¿no? Obviamente. De no ser así, uno tiene que optar por otras técnicas, olvidarse que existe el esófago y entonces alimentar por otras vías, a través directamente de estómago, por ejemplo, con una especie de botón gástrico o yeyunal. Es decir, uno no tiene otra alternativa que hacer de cuenta que el esófago no existe, terminar de cerrar y trabajar de otra manera. No hay para inventar mucho, esa es la verdad. Bien, gracias. Profe, yo tengo dudas con la esplenorrafia cuando se produce una herida en el parénquima y se ligan los vasos. Porque yo estuve leyendo en un libro, igual es de humanos, así que no sé qué tan confiable, pero decía Totalmente, que... ¿cómo que no? Tenemos que confiar, solo que no van a hacer nosotros. Por ahí no se sabe en veterinaria. No, que decía que se ligan algunos vasos cuando el daño es muy, compromete el hilio o es muy grave, entonces se produce como una especie de infarto en el área afectada y se hace una esplenectomía parcial. No sé si eso también se hace en veterinaria o cómo... En realidad las técnicas de medicina humana se empezaron a practicar muchas en perros. En cerdos y en perros son las unidades experimentales que ahora han ido cambiando por una cuestión de códigos de ética y demás y de bienestar. La rafia por lo general es cuando se usa barbitúrico, como explicaba Roberto recién, que se agranda el vaso, que uno no lo tiene garantizado y te lleva puesto la cápsula del vaso, por ejemplo. En este caso, no se desesperen, hay una alternativa que es hacer la sutura con punto simple nada más que de la cápsula. O hacer la sutura, hacer la rafia, punto discontinuo. Sigue sangrando, una alternativa puede ser en el hilio vascular, ¿tá? Siempre que sea en uno de los extremos, hacer ligadura, porque después viene toda una revascularización periférica. ¿Tá? Si vos ves que el sangrado es mucho y con eso no lo podés solucionar y tenés que irte a un grado mayor o calibre mayor, sí tenés que hacer la parcial. Hay veces traumas, ¿sí? Donde la lesión es nada más que la lengüeta esa. Entonces no lo sacas todo el vaso, la haces parcial. ¿Sí? En los casos bien, sí. porción siempre es total. No ordeño y saco todo. La hemectomía total. Bien, ahí terminé de entenderlo. Gracias. Me colgué acá, Joaquín dice, no está descrito en pequeños animales. ¿La esofagectomía es lo que hablamos recién? ¿Te referís? Sí. Ah, bien. La esofagectomía está descrita para pequeños animales, pero vuelvo en esto, si uno tiene que resecar una porción muy chica de esófago y logra acercar los extremos, se puede hacer.
pero no da muchos márgenes el esófago a nivel del cuello para poder movilizarse como uno lo puede hacer con un estómago o un intestino dentro de la cavidad abdominal. Para nada. Ese es el problema. A lo sumo puedes sacar 1 o 2 centímetros y traccionar un poco y suturar, y con eso funciona. Pero no hay para mucho más. Silencio en la sala. Cri, 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 pero por lo menos vemos, Roberto. Bueno. ¿Otra duda que surja? O que quieran consultar, aproveche que tienen un momento histórico. Roberto Rovere llegando al cumpleaños de la universidad. Esto es histórico. Vamos cumpliendo juntos, ¿eh? Todo es cuestión de tiempo, Roberto. ¿Qué va a hacer? De prolapso está claro, ¿no? ¿No quedaron dudas? Son cirugías que les van a tocar hacer, como las gastro, como las entero. Son bastante frecuentes en cachorros y en perros grandes, así que... Bueno, si no tienen más preguntas para hacer, ya estamos llegando casi a falta tiempo, pero bueno, si no hay más preguntas, vamos a liberar a Roberto, que tiene bastantes actividades hoy. Bueno, yo ya voy a pasarle después a poquito los resultados de la encuestita que habíamos hecho. La verdad que no he tenido mucho tiempo, así que no he llegado a terminar. La idea era haberlo terminado. La de actividades. Sí. De digestivo 1, después las vamos subiendo. Exacto. Bien. Bueno, después me pongo de acuerdo con la Pato, vemos cómo hacemos, así lo cargas, te los paso todo. Sí, lo van a tener. Ellos saben que somos así. Hay veces que nos ponemos, corregimos todo, hay veces que nos demoramos un poco más, pero bueno, tenemos muchas actividades. Esa es la historia. ¿No? Sí, ahora esta semana se me está complicando un poco, así que... Bueno. Y he estado recibiendo hasta hace poco algunos ahí.